El jueves 10 de julio de 2008, exactamente a las 10 de la noche, una potente explosión retumbó en una plantación de caucho en el distrito de Galang, en Sumatra del Norte, Indonesia. Varios destellos de luz deslumbraron entre la espesura de la vegetación. Posteriormente se supo que tanto la explosión como los destellos provenían de disparos de fusil efectuados por la Brigada Móvil de la Policía Regional de Sumatra del Norte. Los 12 hombres presentes portaban fusiles, aunque solo 3 contenían balas reales, un detalle desconocido para todos ellos. 3 proyectiles impactaron a un blanco situado a 10 metros de distancia. Las balas perforaron el pecho izquierdo de un hombre con los ojos vendados, cuyas manos y pies permanecían atados a un árbol. El hombre ejecutado esa noche fue Ahmad Suradji. Suradji se encontraba en el corredor de la muerte acusado del asesinato de 42 mujeres en Sumatra del Norte. Había cometido los crímenes con el pretexto de potenciar sus poderes sobrenaturales. Además de agricultor, Suradji era conocido como chamán. Los registros oficiales en la Indonesia de mediados del siglo XX eran deficientes, lo que generaba ambigüedad sobre algunos hechos de la infancia y la familia de Suradji. Incluso fuentes periodísticas confiables reportaban fechas de nacimiento contradictorias. Algunas citaban el 10 de enero de 1949, mientras otras afirmaban el 12 de diciembre de 1952. Esta falta de organización institucional posteriormente afectó sus crímenes, facilitando su impunidad. Para efectos de este video, se tomará como su fecha de nacimiento, el 10 de enero de 1949. Sus padres enfrentaban dificultades económicas constantes. La madre se dedicaba al hogar, mientras que el padre combinaba el trabajo de agricultor con la práctica del chamanismo. Originalmente, sus padres lo llamaron Nasib Kelewang. El nombre Nasib, de origen árabe, significaba algo así como destino o suerte, y lo eligieron con la esperanza de que su hijo tuviera un futuro mejor que el suyo. Otra contradicción surge en diversas fuentes que afirmaban que su padre había fallecido cuando él tenía 7 meses de edad. Sin embargo, se sabe con certeza que el padre no falleció en ese momento y, de hecho, ejerció una influencia determinante en Suradji. Existen informes de que el padre abusó física y psicológicamente de su hijo durante la niñez. Además, Suradji enfrentó acoso constante por parte de sus compañeros. La combinación del abuso paterno y el acoso escolar probablemente lo llevó a sentirse aislado. Resultaba paradójico que Suradji, pese al abuso paterno, hubiera emulado la profesión de su padre. Él mismo declaró: "Mi padre también sabía algo de brujería, y yo aspiraba a seguir sus pasos". En contraste, el vínculo con su madre fue menos tumultuoso, aunque peculiar. Ella era una ama de casa dedicada al Islam que, incluso durante la vida adulta de Suradji, demostraba preocupación porque su hijo siguiera su versión de la fe. Esto incluía normas matrimoniales estrictas bajo su interpretación personal. Consideraba aceptable la poligamia, excepto si un hombre se casaba con hermanas. Su adherencia al Islam operaba con una lente minuciosa y detallada. No se puede confirmar cómo veía la madre la brujería de su marido e hijo, pero sus sistemas de creencias parecían coexistir sin conflicto aparente. Pese a esto, Suradji se vio más influenciado por su abusivo padre místico que por su dócil madre. Sin embargo, sus padres no fueron sus únicos modelos. En la adolescencia, Suradji se vinculó con el peor círculo social. Un vecino de su infancia testificó posteriormente que habían crecido juntos e incluso jugado de niños, pero que Suradji empezó a volverse malvado, cometiendo robos y metiéndose en peleas. Tras años de abuso paterno, Suradji finalmente huyó de casa. Forzado a valerse por sí mismo, intentó encontrar su lugar en un mundo que percibía cada vez más hostil y cruel. A los 19 años, Ahmad Suradji se había desquiciado hasta el punto de participar en robos frecuentes y comportamientos violentos. Esta escalada finalmente condujo a su arresto y a una condena de 10 años de prisión. Tras ser liberado a los 31 años, intentó rehacer su vida como criador de ganado, pero pronto volvió a ser encarcelado, esta vez por robo de animales. Lamentablemente, esta sería su última estancia en prisión antes de iniciar su ola de asesinatos. En teoría,
Un hombre con antecedentes violentos como Surajji debería haber permanecido en las listas de vigilancia policial cuando decenas de mujeres comenzaron a desaparecer en aquel pequeño pueblo. Las autoridades podrían haberlo considerado sospechoso, pero la deficiente organización de registros, sumada a su habilidad para reinventarse como un líder espiritual respetado, le permitió ocultar su pasado. Las comunidades confiaron en su nueva identidad de hechicero, y las autoridades no vincularon sus crímenes anteriores con las desapariciones. El impacto psicológico de sus encarcelamientos resultó clave. Mientras la prisión reformaba a algunos, en Surajji solo profundizó sus heridas. Su infancia, marcada por el abuso paterno y el acoso escolar, ya lo había hecho sentirse débil e impotente. En la cárcel, su complexión delgada y baja estatura físicamente vulnerable lo expusieron a un entorno donde el respeto se imponía mediante la fuerza. Lejos de rehabilitarlo, la experiencia intensificó sus inseguridades. Probablemente enfrentó nuevas humillaciones, reforzando su obsesión por alcanzar un poder invencible. Su segundo encarcelamiento pudo ser la gota que colmó el vaso. Al salir, ya no buscaba reinserción, ansiaba dominación absoluta. La prisión, diseñada para contenerlo, terminó de fracturar su psique. En lugar de disuadirlo, lo empujó hacia la fantasía siniestra que justificaría sus asesinatos. Tras su liberación, comenzó a explorar el chamanismo, siguiendo los pasos de su ya difunto padre. Buscando un cambio radical, se casó con una mujer llamada Tumini y adoptó oficialmente el nombre Ahmad Surajji. Esperaba que este cambio transformara su suerte y encaminara su vida hacia un futuro mejor. Con Tumini tuvo 4 hijos, aunque manifestaba insatisfacción por no tener hijas. Ante este descontento, acudió a su madre anunciando su intención de tomar nuevas esposas. Pretendía casarse con 2 de sus hermanas. Su madre le advirtió que aquella unión incestuosa era inmoral y acarrearía castigo divino. Pero Surajji ignoró las palabras de su madre y finalmente desposó a ambas hermanas, con quienes tuvo 5 hijos más. Esta extensa familia, sumada a su reputación como sanador, reforzó su imagen de hombre confiable. En Indonesia, los chamanes son conocidos como dukun y se clasificaban según sus especialidades. Quienes buscaban riqueza rápida acudían a los dukun pisuj, que exigían sacrificios humanos. Aquellos que deseaban maldecir contrataban a un dukun santet. Surajji pertenecía a una categoría más rara. Era un dukun panjigua especializado en controlar fuerzas naturales. Los aldeanos afirmaban que podía mover nubes para evitar lluvias, habilidad que sus esposas publicitaban para atraer clientes. Su fama creció tanto que incluso autoridades gubernamentales buscaban sus servicios, consolidando su impunidad. En 1986, Surajji experimentó un sueño revelador. Su padre, que para ese momento había fallecido, se le apareció ordenándole beber la saliva de 70 mujeres para alcanzar la invencibilidad. Con el tiempo, llegó a creer que el sueño había rescatado un recuerdo infantil olvidado. Este sueño ofrecía a Surajji una narrativa de redención. Si lograba la invencibilidad, superaría el estigma de ser la víctima débil. Su obsesión por el control absoluto, nacida de años de abuso y fracasos, lo convirtió en un asesino ritualista, no en un depredador sexual o vengativo. Curiosamente, el propio Surajji declaró tras su arresto: "Mi padre no me aconsejó específicamente que matara gente". Esta afirmación revelaba que la decisión de asesinar para obtener la saliva fue exclusiva de Surajji. Tras aquel sueño, Surajji inició su ola de crímenes ese mismo año de 1986. A diferencia de otros asesinos seriales que seleccionaban meticulosamente a sus víctimas, él actuó con brutal eficiencia. Asesinó al azar a mujeres que acudían a su consulta, aprovechando la extensa red de clientes que su reputación le proporcionaba. Durante los 11 años transcurridos entre 1986 y 1997, el método de asesinato de Ahmad Surajji mantuvo un patrón macabro e invariable. Cuando una clienta llamaba a su puerta buscando ayuda espiritual, él la recibía con la amabilidad característica de un hechicero respetado. Escuchaba con atención la descripción de sus problemas
ya fueran inseguridades románticas, enfermedades o deseos de prosperidad, y aceptaba cada caso con aparente comprensión, tras cobrar sus honorarios, un detalle que revelaba su doble naturaleza de estafador oportunista, además de asesino. Las conducía a un campo de caña de azúcar remoto. Allí, bajo el pretexto de un ritual de sanación, las guiaba hacia un hoyo previamente excavado de aproximadamente 2 a 3 pies de profundidad. En algunos casos, incluso las obligaba a colaborar en cavar su propia tumba, asegurándoles que era parte esencial del proceso curativo. Una vez en el agujero, les ordenaba entrar y las enterraba hasta la cintura, supuestamente para canalizar energías terrestres. Con las víctimas inmóviles e indefensas, Suraji ataba sus muñecas y tobillos con cuerdas, impidiendo cualquier resistencia. En ese momento abandonaba toda fachada de sanador. Las estrangulaba metódicamente durante 10 a 15 minutos. Como él mismo admitiría después, no necesitaba tanta saliva. Es solo un requisito. Tras la muerte, giraba sus cabezas para lamer la saliva, el ingrediente central de su obsesión. Les quitaba la ropa y a veces robaba sus joyas. Finalmente, las enterraba mirando hacia sus hogares, convencido de que esta posición ayudaría a canalizar sus espíritus hacia él, potenciando su invencibilidad. Para acelerar la descomposición, evitaba forrar las tumbas y envolvía las pertenencias robadas en bolsas plásticas que llevaba consigo al regresar a casa. Mientras tanto, sus 3 esposas no solo guardaron silencio, sino que participaron activamente. Tumini acompañaba a Suraji y a las víctimas hasta el campo, tranquilizándolas para facilitar su inmovilización. Las otras 2 esposas presenciaron cómo numerosas mujeres entraban en su casa y jamás salían. Todas promovían públicamente sus supuestas habilidades mágicas, atrayendo deliberadamente nuevas clientes a sabiendas del destino que les esperaba. Aunque nunca se entrevistó públicamente a las esposas, varios factores explicaron su complicidad. La dependencia económica era crítica. Con 9 hijos que alimentar en la Indonesia rural de los años 80, carecían de alternativas de supervivencia fuera del matrimonio. El estigma social también pesaba, pues el divorcio era impensable, y abandonar a Suraji las hubiera condenado a la marginación social. Tras presenciar los primeros asesinatos, el terror coercitivo las paralizó. El miedo a convertirse en víctimas era real, y Suraji, capaz de estrangular a decenas, sin duda las amenazó tácita o explícitamente. Finalmente, expuestas durante años a sus delirios esotéricos, pudieron internalizar parcialmente su obsesión por la invencibilidad mediante un adoctrinamiento gradual. Aunque no existen registros de violencia doméstica, la psicopatía de Suraji sugiere un control absoluto sobre su círculo íntimo. Sus esposas fueron, en última instancia, instrumentos atrapados entre el miedo a su verdugo y el colapso moral de ayudar a destruir otras vidas. Que Suraji ejecutara este plan durante 11 años sin ser detenido reflejaba múltiples factores, destacando la ineficacia institucional. En la Indonesia rural de los 80 y 90, los registros policiales y las investigaciones forenses eran precarios. Este sistema macabro solo se detuvo en 1997, cuando las lluvias monzónicas expusieron el cuerpo de Sri Kamaladewi, la primera víctima identificada de 42. El 27 de abril de ese año, un joven se dirigió a una plantación de caña de azúcar en la aldea de Seisemayang para recolectar malezas como alimento para su ganado. Durante su búsqueda, divisó un extraño montículo entre los cultivos. Alarmado, acudió inmediatamente a informar a Sujito, el jefe de la aldea. Sujito organizó un grupo de hombres y se dirigió con ellos al lugar. Tras inspeccionar el terreno, observaron señales de tierra removida. Al clavar un palo en el montículo y retirarlo, percibieron un nauseabundo olor a descomposición. Rápidamente notificaron a las autoridades, quienes ordenaron desenterrar el sitio, provistos de linternas de aceite y palas. Sujito y sus hombres iniciaron la excavación alrededor de la medianoche. Poco después descubrieron en el hoyo el cuerpo hinchado y desnudo de una mujer. Ante la imposibilidad de extraer los restos, informaron nuevamente a las autoridades. Al amanecer, una multitud se congregó en el lugar para presenciar la exhumación. Aunque los restos en descomposición conservaban algo de tejido,
La mujer fue rápidamente identificada como Sri Kamala Devi. Su madre, alertada del hallazgo, corrió hacia la fosa suplicando entre lágrimas que no fuera su hija. Sin embargo, al reconocer el cadáver, se desplomó inconsciente. Era su hija, quien llevaba 3 días desaparecida. El terrible descubrimiento se convirtió en el único tema de conversación del pueblo durante días. Al conocerse la noticia, Andreas, un conductor de visitaxi de 15 años, se presentó para declarar. Relató que 3 días antes del hallazgo, Sri Kamala Devi había tomado su taxi durante la noche, inicialmente renuente a revelar su destino. La mujer finalmente confesó que se dirigía a visitar a Ahmad Suradji, pidiendo al joven con voz insistente que guardara absoluto secreto sobre aquel viaje. Con este testimonio, la policía se trasladó de inmediato a la vivienda de Suradji. Cuando lo interrogaron sobre Devi, negó categóricamente cualquier participación en el crimen. Aunque admitió haber presenciado la exhumación y haber llorado por la víctima durante 3 noches, el registro de su casa resultó determinante. Entre sus pertenencias aparecieron la ropa y joyas de la fallecida. Suradji fue arrestado al instante. Durante los interrogatorios, Suradji mantuvo su inocencia hasta que, inesperadamente, confesó el crimen. Explicó que Devi había acudido a él buscando ayuda para reconciliarse con su exmarido. Tras invitarla a su hogar, la convenció de realizar un ritual que prometió salvaría su matrimonio. Ya entrada la noche, ambos se adentraron en el cementerio y avanzaron hacia el campo de caña. Suradji recordaría después el terror de la mujer, que obligó a una de sus esposas a acompañarlos como apoyo. Al llegar a un punto específico, procedió a realizar el mismo ritual macabro aplicado a sus víctimas anteriores. Ahmad Suradji creció en un ambiente adverso, abuso físico y psicológico por parte de su padre, acoso escolar y una sensación constante de humillación y debilidad. Estos factores sembraron en él una herida narcisista profunda, marcada por sentimientos de inferioridad y vulnerabilidad. Al mismo tiempo, interiorizó la figura del padre como modelo a imitar, un hombre violento y vinculado al chamanismo. El resultado fue un sujeto que buscaba compulsivamente revertir su papel de víctima, convirtiéndose en verdugo. Su identidad estuvo atravesada por una tensión constante entre la religiosidad rígida de la madre y el misticismo brutal del padre. Optó por la vía de este último, lo que le dio un marco de legitimidad cultural para racionalizar sus crímenes. A diferencia de otros asesinos seriales, Suradji no perseguía gratificación sexual directa ni venganza personal contra sus víctimas. Sus asesinatos fueron ritualistas, orientados a un objetivo mágico: alcanzar la invencibilidad bebiendo la saliva de 70 mujeres. Esto revela 3 elementos esenciales. La racionalización mágica, delirante. Un sueño con su padre muerto le sirvió de guión justificativo. La búsqueda de poder absoluto, transformar su condición de hombre débil en la de un ser invencible. Y por último, el control total, su modus operandi: convencer, inmovilizar, estrangular y luego manipular el cuerpo. Refleja una necesidad obsesiva de dominio. A partir de su historia de vida, comportamiento y modus operandi, es probable que Suradji sufra de uno o más de los siguientes trastornos. Rasgos psicopáticos, caracterizado por la frialdad emocional y la ausencia de empatía. Uso instrumental de sus esposas y de la confianza de la comunidad. Capacidad de manipulación y carisma como fachada. Distorsiones cognitivas y delirios, por su creencia rígida en la eficacia de un ritual mágico, además de un posible trastorno delirante de tipo místico-religioso. Rasgos narcisistas y paranoides, sensación de misión superior, grandiosidad, creencia en estar destinado a un poder sobrenatural. Lejos de actuar en solitario, Suradji incorporó a su círculo íntimo en el crimen. El control psicológico y económico, sumado al adoctrinamiento mágico, mantuvo a sus esposas en un rol de cómplices pasivas y activas, lo que refuerza su perfil de depredador con una estructura de dominación, no solo sobre víctimas, sino sobre todo su entorno familiar.
Ahmad Suraji encaja en la categoría de asesino serial ritualista y visionario, con un componente híbrido. Visionario, porque justificaba sus crímenes a partir de mandatos sobrenaturales vinculados a su padre muerto. Orientado al poder y control, porque su motivación real era superar su propia fragilidad e impotencia mediante la dominación de mujeres indefensas. En su mente, cada víctima era un ladrillo más en la construcción de una muralla contra la debilidad que lo había marcado toda su vida. Suraji fue un hombre que convirtió sus traumas infantiles en un delirio homicida, disfrazando la búsqueda de poder absoluto bajo el manto del chamanismo. Su psicopatía, unida al contexto cultural y la precariedad institucional de Indonesia en los años 80 y 90, permitió que asesinara a 42 mujeres sin remordimiento ni oposición real durante más de una década. El 11 de diciembre de 1997 inició el juicio contra Ahmad Suraji. Los fiscales solicitaron la pena de muerte, pero el proceso enfrentó obstáculos. Durante la vista, Suraji se retractó de su confesión previa, negando haber cometido los 42 asesinatos. Esta voltereta complicó gravemente la acusación, pues los restos óseos exhumados, incapaces de ser identificados, no aportaban pruebas forenses concluyentes que lo vincularan directamente con las muertes. Las 3 esposas de Suraji también fueron arrestadas, mientras 2 de ellas reconocieron haber estado presentes en sesiones de consulta en el domicilio. Fue Tumini, la primera esposa, quien emergió como figura clave. Sus declaraciones revelaron su participación activa en la planificación y ejecución de los crímenes. El equipo fiscal invirtió 7 meses recopilando testimonios y evidencias circunstanciales ante la falta de pruebas físicas contundentes. En este vacío probatorio, la presión social se volvió determinante. El repudio público hacia el brujo asesino se transformó en exigencias masivas de justicia, con manifestaciones que reclamaban condenas ejemplares para Suraji y sus cómplices. Este clamor colectivo permeó la sala del tribunal. Finalmente, el 27 de abril de 1998, exactamente un año después del hallazgo del cuerpo de Sri Kamala Dewi, Ahmad Suraji fue declarado culpable de 42 cargos de asesinato y sentenciado a muerte. Sus esposas recibieron condenas menores. Tumini a 20 años por complicidad criminal, mientras la segunda y la tercera esposa fueron absueltas de homicidio, pero condenadas por encubrimiento. La justicia indonesa, ante la magnitud del horror, había respondido bajo el peso de la evidencia testimonial y la demanda social. Durante su encarcelamiento, Suraji no mostró señales de angustia, aceptando su destino con inquietante calma. Tras el veredicto, aldeanos enfurecidos atacaron y destruyeron la casa de Suraji como protesta simbólica. El 10 de julio de 2008, fue ejecutado por pelotón de fusilamiento. Las autoridades intentaron trasladar su cuerpo para sepultarlo junto a sus padres, pero los residentes se opusieron vehementemente. Enterrar al asesino en el mismo cementerio que sus víctimas era considerado una profanación. Tras rechazos en otros camposantos, su cuerpo fue finalmente inhumado el 11 de julio a 50 kilómetros del pueblo, en un lugar no divulgado. El caso de Suraji no fue aislado. Indonesia sigue enfrentando crímenes de falsos chamanes. Mbah Slamet asesinó a varios de sus clientes que llegaban a él pidiendo multiplicación de dinero mediante rituales falsos. En otro caso, unos padres ahogaron a su hija de 7 años creyendo que un brujo podría resucitarla, tras exorcizarla de una supuesta posesión demoníaca. La fe en poderes místicos aún permea no solo en Indonesia, también en muchas de nuestras sociedades. Personas desesperadas, ante problemas sin solución inmediata, confían en expertos que frecuentemente explotan su vulnerabilidad. Si te gustó este video y quieres saber más sobre asesinos en serie asiáticos, te dejo la siguiente lista de reproducción para que continúes haciendo maratón. No olvides suscribirte si acaso no lo estás, comentar y dejar tu like. Nos vemos en la próxima.